dispongan de un tiempo, de una conexión de su corazón para que oremos por la palabra de hoy. Padre, en este tiempo que tú has dispuesto para edificación, para transformación y para cambio de nuestros corazones, presentamos tu palabra hablada a cada uno de nosotros, Señor. Venimos aquí, Señor, para ser redargüidos, para ser enseñados, pero sobre todo, Señor, para ser transformados por tu palabra, oh Dios. Clamamos delante de ti para que el mensaje que tú has preparado hoy nos lleve a crecer constantemente, Señor, y que tú nos permita ser como tú eres, Señor. Que tú nos permitas llegar a ser un varón perfecto, Señor, a la altura de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces, como bien ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y estamos específicamente en el capítulo 8, concluyendo el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Hoy nos corresponde abordar el bloque de lectura que está del versículo 48 hasta el versículo 59, es decir, el cierre del capítulo 8. Entonces, yo quiero que todos los que tengan Biblia en mano, la busquen y vamos a leer todos juntos. Vamos a leer en la Reina Valera. Ella le pone un título al bloque de lectura y le dice la preexistencia de Cristo, empezando en el versículo 48. Dice así: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto
les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Palabra del Señor. Noten entonces, al final del bloque que hemos leído, en el versículo 58, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En esa declaración del yo soy, está fundamentado el pasaje de hoy como idea central, por lo que hemos llamado el pasaje rechazo a la divinidad de Jesús. Es una declaración de la divinidad que hace el Señor Jesucristo, y aquí lo que vamos a estar mirando es el rechazo de los judíos a la divinidad de Jesús. De ahí el nombre, el rechazo a la divinidad de Jesús. De manera introductoria, nosotros pudiésemos decir que este capítulo 8, finalizando en estos versículos 48 hasta el versículo 59, se observa una discusión hostil entre los líderes religiosos al ataque del Señor Jesucristo. Este pasaje marca el final de un diálogo que se inicia desde el versículo 12, cuando Jesús se declara como la luz del mundo, y que concluye en este versículo 59, donde vemos a los judíos tomar piedra para matar al Señor Jesucristo. Es importante que nosotros repasemos lo que ha sido este capítulo 8, cuando el Señor Jesucristo, específicamente en los versículos 31 y 32, Él se revela como la verdad. Y Él dice que esa verdad tiene que ver con todo aquel que en Él cree. En el versículo 31, específicamente, si ustedes van conmigo, van a ver que dice, empezando Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este diálogo en el que los judíos responden al Señor diciendo, linajes de Abraham somos. ¿Cómo dices tú que seremos libres si nunca hemos sido esclavos? Pero también es importante que pensemos cuando el Señor insinuó que ellos no eran hijos de Dios, en el versículo 38 y versículo 41. A lo que ellos respondieron de una manera burlona, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, en el versículo 41. Pero la acusación de Jesús llegó a su punto máximo en el versículo 44.
Y es cuando él declara abiertamente que ellos eran hijos de Satanás. Y por eso eran mentirosos, eran asesinos y enemigos de Dios. Sin lugar a duda que esto es lo que lleva al inicio de este pasaje, en el versículo 48, en la manera en cómo ellos se presentan al ataque al Señor Jesucristo. A lo largo de la historia se ha manifestado o se ha puesto en duda en reiteradas ocasiones sobre la identidad de Jesús. Y esto ha provocado, sin lugar a duda, reacciones extremas, como la que vamos a ver en este pasaje en el día de hoy. Hemos visto que algunos ponen a Jesús como el maestro moral, otros los ponen como un impostor, otros lo consideran como un líder religioso, pero sin embargo, lo que nunca se ha puesto en duda es que nadie puede permanecer de manera neutral ante las declaraciones que Jesús hizo y hace en esta mañana, declarándose como Dios. En resumen, este pasaje del Evangelio de Juan, del 48 al 59, continúa con ese intenso diálogo entre Jesús y los líderes, después de haber confrontado su falsa seguridad espiritual y revela la verdadera condición de los líderes religiosos. Entonces culmina con esta verdad evidente, declarando la identidad de Cristo Jesús, así como él dice finalmente, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor está declarando realmente quién es Él. Y yo quiero invitarte a que empecemos a entender este pasaje con esta pregunta que confronta nuestros corazones. Y es la siguiente: ¿reconocemos a Jesús como el Dios eterno o rechazamos a Jesús como lo hicieron estos oyentes? Mirando esto, yo quiero entonces enfocarnos ahora en lo que el pasaje enseña, en la idea central del pasaje, que dice: ciertamente les aseguro que antes que Abraham fuese, o antes que Abraham naciera, yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Y tiene que ver con la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir al desarrollo y lo vamos a estar dividiendo específicamente en 3 puntos. Nuestro primer punto, y puede anotar ahí, le hemos denominado el rechazo del corazón incrédulo. El rechazo del corazón incrédulo, versículo 48 al versículo 50. Miren cómo empiezan ellos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Evidentemente que aquí estamos viendo la respuesta a la ira de un corazón incrédulo que, en vez de arrepentirse ante la verdad revelada por el Señor, entonces responden
con excusa que buscan entonces ridiculizar la verdad. Los judíos aireados por el pronunciamiento de Jesús, que lo hacía hijo de Satanás, como leímos en el versículo 44, entonces aquí arremeten contra el Señor. Y arremeten de una manera muy ofensiva para los judíos. Y es el peyorativo que ellos usan llamándole samaritanos. Recordemos que los samaritanos y los judíos ni siquiera se podían ver. Y los judíos, por no cruzar por Samaria, tenían que recorrer un largo trayecto para llegar a Jerusalén, porque no podían ni siquiera verse. Eran prácticamente personas que no podían convivir y estar juntos. Y para un judío, el hecho de que le llamaran samaritano era sobre todas las cosas una gran ofensa. Y aquí ellos están ofendiendo al Señor Jesucristo, llamándole samaritano. Y probablemente lo llamaban samaritano en parte porque los samaritanos también cuestionaban la descendencia de los judíos con respecto a Abraham. También podrían estar repitiendo el insulto del versículo 41, que ya lo vimos la semana pasada, donde cuestionaban ellos la legitimidad del nacimiento del Señor. Cuando ellos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, queriendo insinuar que Jesucristo sí venía por esa vía. Entonces, aquí vemos cómo la ira responde ante una verdad expuesta por el Señor. Y lo primero que hacen, expresando este desprecio, es llamarle samaritano. Un insulto étnico, pero a la vez religioso. En este caso, ellos empiezan llamándole samaritano. Digamos que el insulto mayor que se le podía hacer a un judío. Nosotros podemos ver en el estudio de la palabra que la palabra del Señor en los versículos 37 al versículo 40 tocaron profundamente a estos oyentes, porque termina el versículo diciendo que muchos creyeron en él, pero estos, en vez de responder con arrepentimiento, entonces tratan de ridiculizar al Señor. Ellos sin lugar a duda que despreciaban a los samaritanos, despreciaban ese mestizaje que tenían los samaritanos. Eran mestizos, eran producto de una mezcla de dos naciones. Pero el Señor ha mostrado y ha evidenciado que sobrepasa todas esas barreras. Y lo podemos ver en un pasaje que nosotros también estudiamos aquí, en Juan 4, del 25 al 26, con ese encuentro que el Señor tiene con la mujer samaritana. Cuando muchos de los judíos buscaban otra vía, otro camino para llegar a Jerusalén, Jesús va al encuentro con esta mujer samaritana. Y noten que es la primera vez que el Señor se revela como el Mesías ante esta mujer. Pero también el Señor usó a un samaritano para ilustrar al buen prójimo,
aquel en esa parábola que él pregunta cuál es el buen prójimo, el que ayudó a aquel que estaba en el suelo. También el Señor utiliza como una manera de ilustrar a los samaritanos, como el buen samaritano. Y ahora vemos, siguiendo el mismo versículo 48, después del insulto del samaritano, los judíos van más allá de este insulto. Y es que dicen, y que tienes demonios. Podemos ver entonces que los judíos, guiados por la rabia, llevaron sus acusaciones un poco más allá, hasta el punto de afirmar que Jesús también estaba poseído por un demonio. Pero esta no es la primera vez que ellos hacen esa acusación. Ya ellos de hecho la habían endilgado a Juan el Bautista esta acusación de haber estado poseído por demonios. Pero también al mismo Jesús, en Marcos 3, versículo 22, dice que cuando los escribas habían venido de Jerusalén, decían que el Señor tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios él echaba fuera a los demonios. Pero también en Juan 7:20 leemos que respondió la multitud a Jesús y le dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Eso es cuando el Señor dice en el versículo 19 que ellos procuraban matarle. Y ellos responden de esa manera. Mi estimado hermano, lo que la palabra enseña en este versículo 48 es que cuando la verdad confronta el orgullo humano, la reacción natural es desacreditar al mensajero. Cuando la verdad confronta el orgullo, lo que hacemos entonces es desacreditar al mensajero. Y es lo que estos judíos están tratando de hacer, de desacreditar a Jesús. ¿De qué manera? Diciendo que es samaritano y los samaritanos eran enemigos de los judíos y diciendo también que tenía demonios. Sin lugar a duda que estas acusaciones pudiesen llevar a cualquiera de nosotros a responder de una manera airadas, al igual que ellos. Pero quien estaba de frente no era cualquiera. Es el Señor Jesús que responde de una manera muy calmada. En el versículo 49, Él dice, yo no tengo demonios. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Antes honro a mi Padre. Vemos entonces que Jesús nos responde de la misma manera que ellos esperaban que les respondieran. Como dice la palabra en Primera de Pedro 3, en Primera de Pedro 2, del versículo 23, dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Él no respondía de la misma manera en que ellos les maldecían. El Señor más bien está respondiendo a lo que su propia palabra dice en Proverbios 15:1. Dice que la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Noten cómo de una manera
calmada y amorosa, el Señor responde: yo no tengo demonio. De hecho, lo cierto es que era todo lo contrario. Porque Él dice: antes yo honro a mi Padre. Y una persona que tenga demonios, de ninguna manera puede honrar a Dios. De ninguna manera puede honrar a Dios una persona que esté poseída por un demonio. Pero el Señor, en el versículo 50, va a descansar su juicio. O sea, Él no apela a Él mismo, diciendo: pero yo no busco mi gloria. El Señor no está buscando gloria. Sin embargo, el Señor está consciente y confiado de que hay un Padre que busca su gloria y que juzga. A diferencia de sus opositores, quienes buscaban exaltarse a ellos mismos, como el Señor revela en el versículo 44 del capítulo 5, que estudiamos también, Jesús no busca su gloria. Si hubiese sido así, el Señor Jesucristo hubiese permanecido en su reino, hubiese permanecido en su gloria eterna que le había sido dada, en su gloria divina que le pertenece desde la eternidad. Sin embargo, lo que la Biblia enseña es que Cristo no vino a la tierra para buscar elogios, sino más bien para buscar y salvar a los perdidos. A eso ha venido Cristo, a buscarnos a cada uno de nosotros, y por eso estamos aquí, porque Él nos ha traído de las tinieblas a la luz. Él vino también para llevar nuestros pecados, como dice Isaías 53. Él cargó todas nuestras iniquidades. Y como dice Mateo 1:21, Él vino para salvar y para librar a su pueblo de los pecados. Y vemos entonces cómo el Señor Jesucristo deja el juicio en las manos del Padre, en las manos de Dios. Aunque no buscaba su propia gloria, a quien busca honrar al Hijo. A diferencia de los pecadores y de todos estos judíos que le acusaban y que le juzgaban de manera injusta, el Padre sí juzga correctamente. Y el Padre sí manifiesta que el Hijo es digno de gloria y digno de toda exaltación. Lo podemos evidenciar en dos eventos del Señor Jesucristo en el que se manifiesta la voz audible del Padre glorificando al Hijo. Mateo 3:17, bautismo de Jesús, y Juan 17:5, la transfiguración de Jesús, donde se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y para seguir aclarando de que el Padre glorifica al Hijo, miren lo que dice en Filipenses 2, del versículo 9 al versículo 11. Y estando el Hijo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Mis estimados hermanos, el rechazo a la verdad no nace de la falta de evidencia. Estos líderes religiosos tenían toda la evidencia y viendo no creyeron. Viendo no creyeron. Estos fueron más allá de lo que fue el discípulo Tomás, que necesitó ver para creer. Estos vieron y no creyeron, sino más bien que se resistieron a creer por la dureza de su corazón. La palabra nos enseña, además, que la incredulidad no puede refutar la verdad. No puede refutarla. Y como no puede refutarla, entonces intenta silenciarla. Y es lo que estos judíos han tratado de hacer. Silenciar a Jesús, tratando de ridiculizarlo, llamándolo samaritanos y que tienes demonios. Pero mi estimado hermano, el mensaje nos enseña que la verdad de Dios no puede ser ridiculizada ni puede ser ocultada por nada ni nadie. Como dice el Señor, la verdad prevalecerá para siempre. Con esto en mente, entonces, yo quiero que vayamos al versículo 51 y 53, que tenemos nuestro segundo punto. El punto número 2 se llama la promesa de vida para los que guardan su palabra. La promesa de vida para los que guardan su palabra. Empieza el Señor diciendo en el 51, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mis palabras nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Mira cómo dice en la Nueva Versión Internacional estos versículos. Versículo 51 dice, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Termina el versículo diciéndole al Señor. Jesús hace una declaración maravillosa a estos oyentes y a cada uno de nosotros en esta mañana, en ese versículo 51. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca morirá. Sin lugar a duda que la reacción que tuvieron los judíos
que lo llevó a aumentar su ira es porque la dureza de su corazón no le permite ver lo espiritual, sino que ellos le dan una interpretación física a lo que el Señor está revelando. Inmediatamente ellos responden diciendo: pero si Abraham murió y murieron los profetas, ¿cómo dices tú que el que guarda tu palabra no verá muertes? Si todos han muerto. Pero el Señor no se está refiriendo a la muerte física, sino más bien a la muerte espiritual, a la separación de Dios. El que guarda mis palabras nunca verá muerte. Jesús hizo esta promesa a quienes le honran y le glorifican por obediencia de su llamamiento de salvación. De cierto les digo a ustedes en esta mañana que el que guarda mis palabras nunca verá muerte. Y ustedes dicen amén, amén. Noten entonces que sus oyentes se escandalizaron porque interpretaron sus palabras en términos físicos. Sin embargo, Jesús habla de una muerte espiritual, separación eterna de Dios. Ahora, ¿qué significa guardar su palabra? Lo primero que implica es creer en Él. Necesita primero creer como el Señor enseña en Él. Lo segundo, obedecer su verdad. Y tercero, perseverar en la fe. Dice la palabra que los que perseveran serán los que serán salvos. La perseverancia, mis amados, es lo que verdaderamente nos hará salvos. Miren en el versículo 31 de este mismo capítulo lo que el Señor enseña. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es solamente creer. Sabemos que el creer es el inicio. Pero luego entonces debemos obedecer y permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra es lo que nos llevará, sin lugar a duda, a ser verdaderamente sus discípulos. Recordemos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, en esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo, cuando él le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el creer, el Señor dice y revela que tendremos vida eterna. Y en el capítulo 5, versículo 24, el Señor reitera una vez más y dice esta verdad. Dice: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Jesús sigue en esa enseñanza en el capítulo 6, versículo 50, y dice: el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. El Señor Jesucristo diciendo que el que come de él, de ese pan que descendió del cielo, no morirá, sino que tendrá vida, y vida en abundancia. También, cuando el Señor confortaba a Marta por la muerte de su hermano Lázaro, el Señor declaró y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. El Señor no está hablando de muerte física. El Señor está hablando de muerte espiritual. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El Señor le dice a Marta, ¿crees esto? Entonces vivirá. Mis estimados hermanos, la promesa que el Señor está haciendo en estos versículos que hemos leído no es una promesa de evitar la muerte física. Hoy el mundo está luchando por prolongar unos años más de vida. Nadie quiere morirse. Nadie quiere morirse. Pero el mundo está pensando en la muerte física, pensando que todo termina ahí. Pero el Señor nos enseña en esta mañana que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. No morirá. Ese no es el fin. La muerte física no es el fin. El Señor revela que Él nos resucitará en el día postrero. Es su promesa escrita para edificación de cada uno de nosotros, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna, pero vida en abundancia. Entonces, mis amados, la promesa no es evitar la muerte física, sino más bien escapar de la condenación eterna. Eso es lo que el Señor nos llama en esta mañana, escapar de la condenación eterna. Cristo ofrece vida eterna a quienes le obedecen su palabra. Cristo ofrece vida eterna a quienes obedecen su palabra. Creer, obedecer y permanecer, y tendrá vida eterna y vida en abundancia. Con esto en mente, yo quiero entonces que vayamos al tercer punto, y este es el tercer bloque, que va desde el versículo 54 hasta el versículo 59, y vamos a seguir leyendo. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Noten que con calma y paciencia el Señor vuelve a repetir la verdad que ya le había declarado en los versículos 49 y versículo 50. El Señor está diciendo de nuevo que es el Padre que le glorifica a Él. Si yo no me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. No buscaba Él su propia gloria. Él no buscaba su propia gloria. Pero sí tenía la certeza y la seguridad de que el Padre le glorificaba. Las afirmaciones de Jesús, como lo evidencia su palabra, no eran las declaraciones de un endemoniado, como ellos lo tildaban. No eran las declaraciones de un maniático, como ellos lo tildaban, de un samaritano, como ellos lo tildaban, sino más bien era la de su divinidad eterna. Era la de su divinidad eterna,
A Él le pertenece su divinidad eterna por su relación con el Padre. Noten entonces que el Señor Jesucristo, a quien los líderes decían que era un samaritano que estaba endemoniado, el Señor les dice que Él recibe la gloria del Padre, del Dios en quien ellos dicen que creen. Y sin embargo, entonces, rechazan al Hijo. Creen en Dios, sin embargo, rechazan a aquel a quien Él envió. Prácticamente es una reacción absurda lo que están haciendo los líderes religiosos. Pero es absurda porque su corazón está endurecido por su incredulidad, a tal nivel que viendo no creen. Rechazan de entrada al Hijo de Dios. Por lo tanto, entonces Jesús volvió a enseñar lo obvio y les dijo claramente: vosotros no lo conocen. Ustedes no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque rechazan al quien Él envió. Y noten también que a pesar de su pretensión eterna que ellos decían y a quien ellos manifestaban que adoraban y que glorificaban, entonces se evidencia que verdaderamente no conocían a Dios. ¿Y cómo se evidencia? El mismo Señor Jesucristo lo enseña en el versículo 44, cuando lo declara hijos de Satanás. Y ser hijo de Satanás es ser mentiroso, príncipe de la mentira y enemigos de Dios. Ellos, sin embargo, se engañaban a sí mismos, creyéndose que eran hijos de Dios y que Jesús estaba entonces aliado con Satanás. A pesar de esa oposición férrea que ejercen sus oponentes y del resultado que se evidencia de la declaración de Jesús ante ellos, Jesús se negó firmemente a retractarse o rechazar que Él conocía al Padre. Nunca se negó a rechazar que Él conocía al Padre. Lo que hizo fue reafirmar, y leemos en el versículo que dice: yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero les conozco y guardo su palabra. Les conozco y guardo su palabra. Ellos eran mentirosos porque afirmaban conocer a Dios. Y sin embargo la palabra dice que ellos no conocían a Dios. Por tanto, como eran hijos del padre de mentiras, ellos también eran mentirosos. Jesús declara en este versículo que Él conoce al Padre, y si dijera lo contrario, que no les conoce, entonces sería mentiroso como ellos. Sería mentiroso como ellos, porque Él le conoce y lo evidencia como guardando su palabra. Entonces, tú y yo tenemos que confrontar en esta mañana nuestro corazón de si verdaderamente conocemos a Dios. Porque la palabra enseña que conocer a Dios nos lleva a guardar su palabra.
Es lo que la palabra enseña. Conocer a Dios nos lleva a guardar su palabra. De lo contrario, entonces, seríamos mentirosos. El Señor, en este pasaje, entonces, sostiene la verdad del conocimiento divino que tenía de su Padre en esa unidad natural con Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola persona son. Un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. El Señor retiene esta verdad, aunque sea el punto por lo que los judíos querían matarles. Recordemos desde el inicio del capítulo 5, los judíos lo persiguen y quieren matarlo porque él se quiere hacer igual a Dios. Pero el Señor no esconde la verdad, la revela tal y como es. Y sin embargo, los judíos se gloriaban ¿en quién? En Abraham. Abraham era su padre, dicen ellos. Ellos eran descendientes de Abraham. Utilizaban a Abraham como su máximo referente espiritual. Y sin embargo, vemos en el pasaje cómo Jesús revela que incluso Abraham apunta hacia algo mayor, al Mesías prometido. Miren cómo ellos terminan en el versículo 53, la pregunta que ellos le hacen: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Para ellos, ese era su máximo referente espiritual. El Señor sigue diciendo en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Abraham se gozó de que había de ver mi día. Y es por eso que el pasaje enseña que Abraham creyó en la promesa hecha por Dios sin haber visto. Él puso su esperanza en la promesa que Dios hace de que sería padre de generaciones y que su descendencia se multiplicaría como las estrellas y como la arena del mar. Sin embargo, Abraham creyó en la promesa de que vendría un Mesías prometido. Jesús declara que Abraham se gozó al ver su día. Esto significa que Abraham, mirando por la fe las promesas de Dios, contempló anticipadamente la venida de Cristo. Su esperanza no estaba centrada en sí mismo, ni en su descendencia terrenal, sino más bien en el cumplimiento redentor que vendría por medio del Mesías. Mi estimado hermano, la palabra enseña que la fe verdadera mira siempre a Cristo como el cumplimiento de la promesa divina. Esto fue lo que Abraham hizo. Abraham con 99 años, cuando Dios promete que él sería padre de generación en generación y que su descendencia, él no estaba mirando en su condición, porque por la edad ya prácticamente él no podía. Pero su mirada estaba pues en las promesas de Dios. Contempló anticipadamente la venida de Cristo. Él no estaba fundamentado en su descendencia física ni terrenal, sino en el cumplimiento del Redentor que vendría por medio de Cristo. Luego, Jesús culmina con una declaración impactante, pero a la vez
nos hace el llamamiento de decidir a ti y a mí en esta mañana. Y él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y es la declaración, o más bien la expresión, que conecta directamente con el nombre divino revelado por Dios a Moisés en el libro de Éxodo 3:14. Recordemos cómo el Señor, cómo Dios le responde a Moisés cuando él le pregunta, cuando los egipcios me pregunten, ¿quién me envió? ¿Qué nombre le diré? Yo soy el que soy. Jesús aquí no está diciendo que yo era, él dice yo soy. Y el yo soy no se limita al tiempo. Él está afirmando su preexistencia antes de Abraham. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Él está afirmando su eternidad sin principio ni fin. Él no tiene principio ni tiene fin. Pero él está afirmando su naturaleza divina como Dios mismo. Yo soy el que soy. Yo soy Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola persona revelada. Sin lugar a duda que esta declaración los judíos la entendieron perfectamente porque ellos conocían el pasaje donde decía yo soy Jehová, dándole el nombre a Moisés. Ellos conocían el pasaje. E inmediatamente, entonces, la reacción de odio ante Jesús, ¿qué lo lleva hasta qué? Hasta la violencia. Hasta la violencia. Enfurecido por lo que consideraron una blasfemia, ellos se hicieron entonces jueces y tomaron piedras para arrojársela. Levítico 24:16 dice que todo aquel que blasfemas debe ser muerto y muerto apedreado. Por eso yo aquí, apelando a la ley, entonces toman piedra para juzgar, para matar a Jesús. He aquí el poderoso puño de la incredulidad, que ni siquiera frente a la evidencia irrefutable están dispuestos a aceptar a Jesús. Ellos están puestos ante una evidencia irrefutable. ¿Cuántas veces en reiteradas ocasiones ellos les preguntan a Jesús que quién es, que les dé señales? Sin embargo, cuando Jesús les dice quién es y le da las señales de sanar, de resurrección, entonces miren cómo responden. Vemos entonces que ante esta evidencia irrefutable, ellos no están dispuestos a aceptar a Jesús. El Dios encarnado, ellos no se dan cuenta que es incapaz de blasfemar. Más bien, todas sus afirmaciones, sin importar lo sorprendente que parecieran, eran verdad absoluta. Verdad que ellos podían evidenciar. Pero ellos no estaban dispuestos a aceptar a Jesús. Qué ironía se evidencia en este pasaje finalmente, cuando los líderes religiosos, al parecer, como ellos reaccionan aquí, de manera apasionada por honrar a Dios,
por aplicar la ley de apedreamiento, que lo dice Levítico 24:16, aquí ellos están listos para lapidar a un blasfemo. Y sin embargo, lo que estaban haciendo era acusar al mismo Dios de blasfemar a Dios. Porque Cristo es Dios y Él lo revela en su palabra. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Mis estimados hermanos, la verdad acerca de Cristo no deja espacio para la neutralidad. La verdad acerca de Cristo no deja espacio para la neutralidad. Tú no puedes quedarte neutral ante esta declaración tan evidente de que Jesucristo es Dios. Hay dos alternativas que la palabra presenta y exige una decisión. O tú crees, obedeces y permaneces en el Señor, o termina como estos judíos, resistiendo y rechazando la divinidad de Dios, de que Jesucristo es el Señor. Sin lugar a duda que la palabra que confrontó a esos oyentes en esta mañana nos confronta a ti y a mí ante esta decisión. Y debemos decidir. O creemos en esa verdad o rechazamos esa verdad. No hay estado intermedio. La palabra dice que a los tibios el Señor lo vomitará. Dios no quiere gente tibia. O está del lado de lo que creen, o está del lado de lo que rechazan al Señor. Y yo te invito a que permanezcamos del lado de lo que creemos en que Jesús es Dios. Yo quiero invitarte entonces a que tú pongas tu corazón en unas verdades que revela este pasaje finalmente. El pasaje nos revela específicamente 4 verdades que debe anotar o escribir, pero lo más importante es que tú lo medites en tu corazón. La primera verdad es que el corazón incrédulo rechaza la verdad. Es una verdad que no necesita mucha explicación. ¿Por qué? Porque el orgullo espiritual impide conocer a Cristo. Estas personas conocían, de hecho, todos los libros, las escrituras. Ellos eran los que explicaban las escrituras. Pero su orgullo espiritual no lo dejó ver la verdad revelada ante sus ojos. La segunda verdad que ofrece el pasaje es que Jesús ofrece vida eterna. Quien guarda su palabra, dice él, no verá muerte jamás. Jesús ofrece vida eterna, y así como le dijo a Nicodemo en Juan 3:16, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La tercera verdad, y aquí está la centralidad del pasaje, es que Jesús es el Dios eterno. Jesús es el Dios eterno.
Jesús no es solo un maestro, como muchos los conocen, un buen maestro, un buen predicador que enseña la palabra. Su palabra dice que Él es Dios. Yo soy el que soy. Y la cuarta verdad dice que no existe neutralidad frente a Cristo. No existe neutralidad frente a Cristo. Todos debemos decidir de qué lado estamos. Del lado de los que creen o del lado de los que les rechazan. En esas cuatro verdades, yo te invito a reflexionar en estas cuatro preguntas que conectan con responder esas verdades que hemos explicado. La primera pregunta que debemos hacernos es, si yo reconozco a Jesús como el Dios eterno, yo lo reconozco como el Dios eterno. Y si lo reconozco, entonces debo guardar su palabra. Y no guardarla aquí, en el momento que estamos en la iglesia. Es practicarla cuando salimos hacia afuera. Es practicarla en todo lo que hacemos. La segunda pregunta es, ¿yo guardo su palabra o solamente la escucho cuando vengo los domingos? El guardar su palabra es que lo que escuchamos aquí los domingos la practicamos durante toda la semana y durante todos nuestros días. Eso es guardar su palabra. La tercera pregunta es, ¿mi fe descansa en Cristo o en tradiciones que el mundo presenta? ¿En qué está descansando nuestra fe y nuestra esperanza? Y Él nos invita a que descansemos en Él. Con esto en mente, entonces, yo quiero abordar lo que es la aplicación final de este pasaje. Mi amado hermano, Jesús en esta mañana sigue diciendo y sigue revelándose como el eterno yo soy. Quien cree recibe vida eterna. Quien cree en Jesús recibe vida eterna. Pero escucha esto. Quien rechaza a Jesús permanece en condenación. Así como Él revela en el capítulo a sus oyentes que morirán en sus pecados, porque finalmente vemos que ellos rechazaron a Jesús. Yo te invito a entender que la vida eterna no se encuentra en ninguna religión, ni en ninguna tradición, ni en ninguna herencia genética que tú puedas creer que porque eres descendiente del príncipe, tú serás salvo. La vida eterna se encuentra en la única fuente que da vida, Cristo Jesús, el yo soy. Yo te invito a que nos pongamos de pies para orar y a los que van preparando la Santa Cena. Amado Dios, cuán agradecido están estos corazones, Señor,
de tu palabra revelada en esta mañana. Señor, hemos conocido de que tú eres Dios. Hemos conocido que tú existes desde antes de la fundación del mundo. Y sabemos que antes de que Abraham fuese, ya tú eras, Señor, porque tú prometiste a Abraham que sería padre de muchas generaciones. Y cuán edificante para nosotros poder estudiar esa fe de Abraham en tu promesa, Señor. Hoy, Señor, nosotros descansamos en esa promesa eterna que tú nos haces, Señor. Hoy seguimos creyendo en que tú nos darás vida eterna. Hoy seguimos, Señor, creyendo en que tú nos resucitarás en el día postrero. Hoy seguimos, Señor, comiendo de ese pan que descendió del cielo. Señor, porque tú nos dices que todo aquel que coma del pan que descendió del cielo tendrá vida eterna. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos permites conmemorar ese momento en el que tú, Señor, celebra esa santa cena, Señor, con tus discípulos. Y ese mandato que tú das, Señor, de que hagamos esto en conmemoración tuya, Señor. Te oramos para que tú te manifiestes en esta mañana, Señor, y nos permita esta comunión contigo, Señor, de compartir este pan. Y así como la palabra enseña en Lucas 22, versículo 15, ese deseo que tú expresas, Señor, cuando dice, cuánto es deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, Señor. Pon en nosotros ese anhelo que tú tienes, Señor, de compartir con nosotros. Permite esta comunión, Señor, que a través de tu cuerpo, de tu pan, nosotros podamos entender que tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Y así como tú manifiestas en tus palabras, tomamos el pan y damos gracias, Señor. Él tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros, que por ustedes he dado. Hacer esto en memoria de mí. Oh Señor, en memoria tuya, comemos este pan. Y mientras lo come, pensemos en que Él cargó nuestras iniquidades y que no desmayó hasta vencer el pecado en la cruz. Gracias, Señor. Comamos el pan. Y de igual manera, después que hubo cenado y masticado el pan, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
que por vosotros será derramada. Gracias, Señor, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Jesús, por permitirnos experimentar cuán grande ha sido tu amor por nosotros, que entregó tu vida por ello. Gracias, Señor. Tomemos el jugo de la vida. Nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Gracias, Señor. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así es, Señor. Tú fuiste molidos por nuestros pecados, Señor. Y Él cargó con todas nuestras transgresiones, con todas nuestras iniquidades, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, oh Jesús. Cuán grande eres, oh Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por morir por nosotros, Señor. Porque hoy tú vives y reinas en nuestros corazones, Señor. Y prometes, Señor, que para siempre y por siempre tendremos vida eterna, Señor. Yo quiero invitarle a seguir así de pie, para seguir dando gracias al Señor con este himno que vamos a entonar como una muestra de agradecimiento a lo que Él hace por nosotros cada día.
Gloria a Dios. Terminemos dándole un fuerte aplauso al Señor por su misericordia, por su amor. Yo quiero ahora